Si son tan amables, vamos a sacar nuestra Biblia y abrirla en el Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del verso 36 hasta el 46. Si tú estás siguiendo la lectura devocional, sabrás que lo leímos esto la semana pasada. Y bueno, mientras ubicamos nuestra cita, Mateo 26, versos 36 al 46, damos la bienvenida también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y les invitamos a que nos acompañen de manera presencial. Si alguien hoy requiere alguna Biblia, levante su mano y nosotros se la facilitamos. ¿Alguien requiere Biblia? ¿No? Ok, vamos a comenzar entonces. Antes de orar, antes de leer la Biblia, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea el que nos hable en esta noche. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Porque es por ti que esta noche estamos reunidos en tu nombre, dispuestos para escuchar tu voz, tu mensaje, esa palabra que tienes para nosotros. Guíanos, Señor, en tu verdad, ayúdanos a salir transformados de este lugar para hacer única y exclusivamente tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, Mateo capítulo 26, versos 36 en adelante, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a donde sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo ni una hora? Vela y ora, para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean que se acerca el que me entrega. Y todos decimos: amén. Amén. El título de este mensaje es Ni siquiera una hora, que es justamente la frase que Jesús le dice al apóstol Pedro cuando regresa a orar. Todos conocemos muy bien esta porción de la Escritura, es la oración de Cristo en Getsemaní. Pero es bien interesante pensar en esta instrucción que Jesús le da, o esta invitación que Jesús hace a sus discípulos a orar con Él. Todos sabemos que la vida del Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, estaba marcada por dos cosas. Había dos cosas que identificaban y mostraban a Jesús todo el tiempo, principalmente durante su ministerio. Y estas dos cosas eran, por un lado, el conocimiento que Jesús tenía de la palabra. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús tenía 12 años, Él se pierde de sus padres, no es que se extravía, solamente no sigue a sus padres, sino que se queda en el templo. Ellos fueron a celebrar la Pascua y Jesús se queda en el templo debatiendo con los maestros de la ley, un niño de 12 años, y los maestros de la ley se admiraban de que un niño de 12 años tuviera el conocimiento bíblico para discutir de cierta manera con ellos la palabra de Dios, para intercambiar opiniones. Y a lo largo de todo su ministerio estaba esta constante donde la gente se asombraba y decía: ¿con qué autoridad enseña estas cosas? Y muchas veces Jesús incluso amplió el conocimiento que se tenía de la Biblia, especialmente en el Sermón del Monte, cuando dijo: escucharon que fue dicho, mas yo les digo. Y cuando se enfrentaba con los fariseos, les cuestionaba acerca de lo que dice la palabra. Y dice: ¿no han escuchado o no han leído? Todo el tiempo Jesús estaba expresando y hablando acerca de la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que caracterizaba a Jesús era el conocimiento de la palabra de Dios, de la profecía, de lo que de Él estaba escrito. Y Jesús sabía que estaba escrito que Él tenía que padecer mucho y morir porque Él era el Cristo.
Y no solamente lo sabía Jesús, sino que se lo había dicho a sus discípulos. Si ustedes recuerdan, esta escena está precedida de lo que nosotros conocemos como la institución de la última cena o la Santa Cena, cuando Jesús toma por última vez la Pascua con sus discípulos y les dice que le es necesario morir y que uno de ellos lo va a traicionar. Jesús anuncia más de 3 veces a sus discípulos que va a morir. El conocimiento bíblico que Jesús tenía lo está impartiendo todo el tiempo. Y la otra cosa que caracterizaba a Jesús era su continua comunión con el Padre por medio de la oración. Hay un montón de referencias y de textos que muestran cómo Jesús se apartaba y oraba. Al terminar el día, Jesús siempre tomaba un tiempo para apartarse a solas y orar. Y cuando era muy de mañana y aún la gente estaba dormida, Jesús se despertaba y ¿qué hacía? Oraba. De hecho, cuando Jesús va a nombrar a los 12 apóstoles, cuando los va a elegir de entre toda la multitud que lo seguía, Jesús ora toda la noche. Y solamente para elegir a quienes iban a ser los apóstoles, estuvo orando toda la noche y a la mañana los nombra. Con esta idea en la mente, de estas 2 características que tiene Jesús, conocimiento bíblico y continua oración, ahora miramos esta escena. Jesús sabe que su hora se aproxima. Él ya sabe lo que va a pasar porque tiene el conocimiento bíblico y lo ha estado enseñando. Pero como es hombre, 100% hombre, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y vino a vivir una vida humana, la humanidad de Cristo está siendo puesta a prueba. Y él tiene miedo y él está agobiado. Y entonces sale con sus discípulos del aposento donde han cenado la cena de la Pascua, sale con los 12 y cantan un himno. Ellos le cantan una alabanza a Dios y les dice a los 12, esperen aquí mientras yo voy allí y oro, refiriéndose al huerto. Él quería tener un tiempo de intimidad, pero Jesús no se va solo. Lo que acabamos de leer nos explica que Jesús toma ¿a cuántos de sus apóstoles? 11. ¿A cuántos? 11. A 3 apóstoles toma. Toma a Pedro, toma a Santiago y toma a Juan. Estos son los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que de hecho son los 3 que lo miran en el monte de la transfiguración. Son los 3 más cercanos a Jesús. Dentro de los 12 había un grupo de 3 que eran los más cercanos y son estos 3. Jesús se aparta con estos 3 y entra con ellos al huerto de Getsemaní. Evidentemente nadie va a un huerto de noche. Los huertos se cuidan de día. Y era un lugar donde había privacidad, donde Jesús podía orar. Y acompañado de esos 3 apóstoles, los deja un poco antes y les dice, velen conmigo. La palabra velar significa no dormir. En la antigüedad no tenían luz eléctrica y en la noche la gente ocupaba velas para ver. Y el velador era el que cuidaba ¿qué? La noche. Las velas, que las velas no se apagaran para que hubiera luz. Cuando Jesús les dice, velen conmigo, les está pidiendo que cuiden la luz con Él. No solamente la luz de las velas, sino la luz de la palabra de Dios que Él les ha dado. Estos 3 hombres que están caminando con Jesús han escuchado en repetidas ocasiones que Cristo va a morir, que tiene que padecer mucho los principales. Incluso Pedro le acaba de decir versos atrás, nunca tal cosa te acontezca. Cuando Jesús les dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y morir. Y Pedro le dice, no Señor, no te nos mueras, no permitas que eso pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pedro ya sabía que Jesús tenía que morir. Y también le dice cuando en la cena Jesús dice que alguien lo va a traicionar, el mismo Pedro dice, aunque todos te dejaran, yo voy contigo hasta la muerte. Este hombre Pedro, con este conocimiento de la palabra de Dios, con las reiteradas ocasiones en las que Jesús le explicó las cosas, está siguiendo a Jesús y ahora recibe una instrucción: quédense conmigo y velen. Y Jesús se adelanta un poco, no como con los otros 9 que dejó fuera del huerto. A esos 3 los dejó de retaguardia. Y Jesús fue y oró. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Esa noche oró 3 horas. Pero en este momento ora la primera tanda de 1 hora. Y Jesús está librando su propia batalla. No les está pidiendo a los apóstoles que intercedan por él. A veces cuando leemos esta porción de la Escritura es fácil
pensar, pobrecito de Jesús, no lo dejaron solo. Pero Jesús no está pidiendo que batallen con él su propia lucha. Jesús va a enfrentar su lucha y por eso se aparta de ellos y él empieza a buscar la voluntad de Dios. Pero entonces, si Jesús no quería que intercedieran por él, ¿para qué les pide a estos 3 apóstoles que oren? Por la prueba que iban a pasar ellos. Exactamente, por la prueba que ellos iban a enfrentar. La Biblia dice, estaba profetizado, heriré al pastor y esparciré las ovejas. Ellos iban a enfrentar esa prueba. Jesús les había profetizado y les había enseñado que era necesario que él muriera. Pero ellos no querían aceptar esta parte de la palabra de Dios. Por eso no pudieron orar ni siquiera una hora. Porque no tenían en su mente, en su corazón, la disposición de entender lo que se venía. Y se parecen los apóstoles mucho a nosotros. Es fácil ir a la Biblia y leer las promesas, y apropiarnos de las promesas, y reclamar las promesas, y declarar las promesas. Nos encanta. Tomamos versículos que dicen cosas bonitas, y los publicamos, y los compartimos, y compramos cuadros con nuestros versículos y papiros, y eso no está mal. Pero eso muestra que nos gusta lo bonito. Pero la Biblia no solamente tiene promesas. La Biblia también tiene advertencias. Y la Biblia también nos dice consecuencias que hay de vivir de una manera alejada de Dios. Y en ocasiones Dios nos prepara para los tiempos difíciles. El problema es que nosotros mismos no queremos escuchar que los tiempos son difíciles. Acabamos de empezar el año y todos decimos, mis mejores deseos para ustedes en este año. Y nos mandamos mensajes, que sea un año lleno de bendición, que sea un año de prosperidad, que sea un año de salud, que sea un año donde crezcamos, alcancemos a las multitudes, y todo lo que hablamos es bueno. Pero empieza el año, y todos decimos que sea un año donde se acabe la pandemia, y la pandemia arrecia, crece más, se complica, y no nos gusta pensar y escuchar eso. Quisiéramos que fuera Dios diciéndonos, no se preocupen muchachos, todo se va a acabar, a partir de hoy les voy a conceder todos sus deseos. Pero Dios no siempre nos dice eso. De hecho, Dios pocas veces nos dice eso. El conocimiento de la palabra de Dios, mis amados, no es solamente para recibir promesas y cosas bonitas. Es para estar preparados para enfrentar la vida con todas las vicisitudes que vienen. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen su corazón dispuesto a seguir a Jesús aún hasta la muerte, como lo había dicho Pedro? Pedro le dijo, Señor, hasta la muerte te seguiré. Pero no lo siguió hasta la muerte. ¿Hasta cuándo siguió a Jesús? Hasta que las cosas se pusieron feas. Jesús quiere que Pedro, Santiago y Juan se preparen para lo que viene. Son en los 3 que más confían, son en los 3 que más se ha invertido, son los 3 que deberían estar al frente dirigiendo y ayudando a sus demás hermanos. Pero fueron los 3 más cobardes, porque estando más cerca de Jesús, no hicieron caso de la enseñanza, de la instrucción. Jesús les dice, tengo que subir a Jerusalén, padecer mucho y morir. Pero ellos no quieren escuchar esta noticia. Cierran su mente, cierran su corazón, cierran sus oídos a lo que la Biblia dice, porque estaba profetizado. Ahora yo te pregunto, y es una pregunta retórica, te la respondes a ti mismo: ¿estás estudiando la palabra de Dios todos los días o solo la lees de pasadita? Tenemos un devocional que es una herramienta que nos ayuda a tener comunión con Dios, en donde te decimos de qué cita puedes leer todos los días, donde el devocional te pregunta qué aprendiste de eso que leíste, no solo qué promesa recibes, sino qué aprendiste, qué versículo vas a memorizar, de eso que aprendiste, qué es lo que más vas a atesorar y qué vas a hacer con eso que aprendiste. Pero muchas veces solamente leemos la Biblia de pasadita y de correr. No lo leemos a profundidad y no ponemos atención a las advertencias que la Biblia nos hace. Mis amados, este año no es un año fácil. Este año no va a ser un año donde todos estemos tranquilos, sentados en nuestra casa, rascándonos la panza, viendo cómo la abundancia llega a nosotros. Este año es un año complicado. Vivimos
felices. No somos cristianos que viven en tiempos difíciles, que no quieren ver que los días son malos. Que no quieren pensar en que nos va a tocar padecer, sufrir y llorar. Y cuando hablamos de esto, se hace este silencio. Y todos ponemos cara incómoda de, chale, está enojado Oscar, ¿qué le pasa hoy? Tan bonito que luego habla, y hoy nos está regañando. No, no es un regaño. Tenemos que ser conscientes de esto. Jesús les dijo, voy a morir. Y Pedro le dijo, no, Señor. Y cuando está en la oración, sigue sin entender lo que está pasando. ¿Tú ya entendiste lo que está pasando? ¿Tú ya entendiste que probablemente venga una crisis económica? ¿Que ya estamos en ella? ¿Tú ya entendiste que mucha gente se está quedando sin trabajo? ¿Tú ya entendiste toda la gente que está enfermando? ¿Toda la gente que está muriendo sin haber escuchado de Jesús? ¿Tú ya entendiste que tu familia está en riesgo de perderse? ¿Tú ya entendiste que tu vida va a ser puesta a prueba? ¿O no quieres escuchar eso? Porque no es un mensaje motivador. Porque no es un mensaje que me haga sentir que brinco y que me río mucho esta noche. No venimos a la iglesia a reírnos ni a ser motivados. Venimos a la iglesia a conocer a Dios, a recibir su consejo para ponerlo en práctica. Y es necesario, es urgente que la iglesia reaccione y deje de estar buscando solamente promesas, y deje de estar esperando solamente escuchar lo bonito o lo que quieren escuchar, y que pongan atención a lo que Dios está diciendo. Es necesario que padezcan. Y Jesús va y le presenta al Padre su necesidad en oración y dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y la copa es la copa de la ira de Dios. La copa de la disciplina, del juicio de Dios. ¿Quién quiere enfrentar el juicio, la disciplina de Dios? Nadie. Ni siquiera Jesús. Dice, si es posible, que no me toque, mas hágase como tú dices y no como digo yo. Y esa es la oración que tendrían que estar haciendo los apóstoles, porque iban a ser puestos a prueba, porque iban a ser sometidos, porque su fe iba a ser probada. Y después de que Jesús ora la primera vez, regresa a buscar a sus compañeros de oración para ver ellos cómo van. ¿Y cómo están los apóstoles? Dormidos. ¿Cómo pueden dormir en una noche tan larga que les espera? En una noche donde no van a dormir. En una noche donde su maestro les será quitado. Una noche donde su movimiento será esparcido y donde serán considerados criminales todos los que sigan a Jesús. ¿Cómo van a dormir esa noche? Pero ellos están dormidos. Y Jesús les dice, ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora pudiste orar. Estás en un grave problema, la cosa está que arde y tú estás dormido. Y lo mismo nos dice hoy Jesús a nosotros. ¿En serio, iglesia? Ni siquiera una hora puedes apartar de tu día para buscar a mi rostro. Ni siquiera una hora para servir, ni siquiera una hora para orar, ni siquiera una hora para leer la Biblia. Ni siquiera una hora. ¿No te das cuenta que la situación de veras es apremiante? Y que no sabemos cuánto tiempo nos quede por acá. Ahora más que nunca tendremos que estar conscientes de que la situación es complicada. Y no vengo a meterte miedo, ni quiero infundir fatalismo, ni decir suicidémonos porque la cosa está bien fea. No, porque de todas las situaciones Dios tiene el control. Pero sí quiero que como iglesia reaccionemos y nos demos cuenta que seremos probados. Y muy probablemente ya estemos siendo probados. Pero es fácil anular la conciencia y aún en medio de las pruebas se da cuenta que no pasa nada y vivir como si no necesitáramos conocer la Biblia y orar. Conocer la Biblia y orar es lo que tenemos que hacer. Es la actividad más importante del día. Y yo sé que quizá muchos de ustedes dirán, no, Oscar, pero mira, yo tengo muchas actividades, soy papá, soy mamá, trabajo, estudio, quién sabe cuántas cosas. Sí,
¿Cuántas de esas cosas cambiarán tu vida? ¿Cuántas de esas cosas van a marcar tu eternidad? Ninguna. Puedes ser el mejor padre del mundo e irte al infierno, o que tus hijos se vayan al infierno. Porque no se trata de las cosas que hacemos, sino de la motivación por la cual las hacemos. Y si la motivación no es Cristo, todo lo que hacemos es en vano. Más adelante Pedro saca su espada y trata de defender a Jesús para que no se lo lleven. ¿Por qué Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo de Malco? Porque no estaba entendiendo nada, porque no estaba poniendo atención a la palabra de Jesús y porque no estaba orando. Se estaba metiendo en más problemas. ¿Cómo estás enfrentando la vida? ¿Reaccionando? ¿O estás preparado en oración para tener dominio propio, para tener templanza, para tener gozo y para tener paz en medio de las pruebas? ¿Cómo te está sorprendiendo la vida? Es el tercer año con pandemia. Empezó en el 19, empezó en el 20, estuvo el 21, estamos en el 22. ¿Qué esperamos para reaccionar como iglesia? Para entender y asumir qué es lo importante. Buscar a Dios, clamar a Dios, conocer su palabra. No sabemos todas las series de Netflix, no sabemos todas las canciones, todas las noticias, todas las redes sociales. Y Dios y su palabra y nuestro tiempo de oración. Es que estoy muy cansado. ¿Cansado de qué? Jesús regresa la segunda vez y ve que sus ojos están cargados de sueño. Es una palabra bien interesante. Si están dormidos, ¿cómo siguen cargados de sueño sus ojos? Porque están pensando solo en descansar. Aún los apóstoles que caminaron con Jesús no están entendiendo de qué se trata y piensan que el Mesías viene a darles una vida color de rosa, donde todo va a ser fácil y donde no se van a tener que esforzar. Por eso quieren descansar. Y fíjate, la tercera vez que viene Jesús les dice, duerman ya. Pregunta, a partir de ahí, ¿cuál de todos los apóstoles pudo dormir? Ninguno. Si ellos hubieran orado, hubieran podido descansar en medio de la tormenta. Era la instrucción. Ahora ya duerman. Ya entregué mi carga al Señor. Pero ellos no habían entregado ninguna carga. Pero ellos no habían buscado el rostro de Dios. Y la cosa iba a poner bien fea para todos ellos que no buscaron a Dios y no dependieron de Dios. Tan se puso fea que el apóstol Pedro, que fue el que trató de impedir que Jesús fuera a la cruz y luego le corta la oreja al siervo, empieza a negar a Jesús. El que le había dicho, contigo iré hasta la muerte, solamente eran palabras, ruido que sale de nuestra boca. Y nosotros somos muchas veces así. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo te amo, Jesús, gracias por lo que has hecho, te quiero servir. Y cuando vienen las pruebas, patitas, ¿para qué las quiero? No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Precisamente porque no tienes ganas, más tendrías que esforzarte por hacerlo. Jesús les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si tú estás haciendo las cosas en tu carne, eres débil y tus reacciones no son otra cosa más que patadas de ahogado, golpes al viento. ¿Qué planes tienes para este 2022? Me imagino que debes de tener muchos proyectos económicos, de viajes, fiestas, de salud, de ahorros. Pero ¿cuántos de tus proyectos son espirituales? ¿Cuántas cosas quieres hacer para estar más cerca de Jesús? En estos 10, 12 días que lleva el año, ¿cuántas horas has orado? Si no has pasado 12 horas en oración en lo que va del año, este mensaje es para ti. Ni siquiera una hora. Es que el primero estaba desvelado, me acosté tarde. Sí, para eso sí nos podemos dormir bien tarde. Lo que es comer y disfrutar, le entramos parejo. Y lo que es orar, ahí sí nos entra el sueño. Ni siquiera se han vendido todos los devocionales.
Si pensamos en cuántas personas hay en la iglesia y cuántos devocionales se han vendido, hay una gran diferencia. ¿Qué significa esto? La iglesia no está leyendo la Biblia. ¿Por qué? No la leen ni con una guía, menos solos. ¿Por dónde le vas a entrar y hasta dónde vas a parar? No vas a saber. Te vas a perder, no vas a tener una disciplina y no lo vas a hacer. Si no estás leyendo la Biblia, mucho menos vas a orar. Porque no estás queriendo escuchar las palabras de Jesús y estamos como los apóstoles. Le decimos a la Biblia, no gracias. Y no reconocemos nuestra necesidad que tenemos de orar. Y repito, no se trata este mensaje de que Oscar esté gritando y esté enojado y esté regañando a todos, porque no es un regaño, es una reflexión. Es meditar en lo que la Biblia nos dice. En teoría, todos leímos esta cita la semana pasada. Y yo esperaría que todos hubiéramos sido movidos a lo mismo, a buscarle, estudiar más su palabra y orar. La vida de cada uno de nosotros va más allá de lo que hacemos en la iglesia. A la iglesia venimos 1 o 2 veces a la semana, un par de horas. Pero tu vida va mucho más allá de lo que hacemos dentro de la iglesia. Tus pruebas, ¿sabes en dónde están? En tu casa. Cuando llegas, con la gente que vives, con tus vecinos. En el trabajo, con la gente que estás, con tus hijos. Ahí están tus pruebas. ¿Qué tan cristiano eres ahí? ¿Cuánta sabiduría tienes para aconsejar y entender lo que está pasando? Para manejar las situaciones. ¿Qué tan abrumado te ves? ¿Y de cuántas situaciones estás queriendo simplemente jugarte y no pensar en ellas? Porque a veces vemos los problemas y decimos, ay no. Hacemos de cuenta que no tenemos el problema para no arruinarnos el momento. Sigamos siendo felices, aunque el problema esté ahí y nos esté quemando. ¿Y por qué no detenemos las cosas? Nos postramos y buscamos el rostro de Dios para que nos muestre qué actitud debo tener ante este problema. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a superar? Dios no está castigando a su iglesia, pero Dios está probándole al mundo quién tiene el control de las cosas. Por más vacunas y medicinas que han sacado, no hay control de la pandemia. Espanta escuchar cuántos contagios hay alrededor de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Simulando que no pasa nada. Simulando que no es importante. ¿Será que Dios no nos está hablando? ¿Será que Dios no nos está diciendo algo como humanidad y como individuos? Y si yo te preguntara, o les pasara una hojita en esta noche y les dijera, apúntame qué te está diciendo Dios con la pandemia. ¿Qué te quiere decir Dios? A ti. De manera particular, a ti, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Cuántos de ustedes tendrían una respuesta? Sé que pocos. Porque no estamos queriendo entender el mensaje. Porque no estamos buscando el rostro de Dios. Y entonces estamos como los días de Noé, donde el diluvio se acercaba, pero la gente quería vivir como que no pasaba nada. Había un loco en medio del pueblo construyendo una arca, porque iba a llover. Pues la gente decía, no, nunca ha llovido, eso no va a pasar. Cristo viene y nos va a juzgar a todos. No, nunca nos ha juzgado, no, pero lo va a hacer. Y el día tiene un lugar establecido en el calendario, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Estamos como la generación de Noé, casándonos, en fiesta, comiendo, bebiendo, ignorando el problema. Y cuando el diluvio llegó, ¿qué le pasó a toda esa generación? Se murió. Ninguno entró en el arca, porque ninguno pensaba en el arca. Tú y yo tenemos un arca más grande que la que construyó Noé. Y esa arca se llama Jesucristo y su obra en la cruz. ¿Estás pensando en lo que Cristo hizo en la cruz, viviendo por lo que Cristo hizo en la cruz y tratando de meter a toda tu familia en esa obra que Cristo hizo en la cruz? ¿O solamente quieres que las cosas sean fáciles, tranquilas y no preocuparte demasiado? Hay dos maneras de vivir la vida. Como Jesús, entregando el problema en los pies de Dios hasta que tengamos la certeza, o como los apóstoles, cargados de sueño, sorprendidos por las circunstancias. Lo maravilloso de la Biblia es que es de aplicación personal. Y yo no soy quien
para decirle a nadie, estás mal. Eso lo determinarán ustedes, su relación con Dios. Pero cuando yo leo esta palabra, Dios me habla a mí y me confronta. Me dice, Oscar, no estás orando lo suficiente. Oscar, no estás meditando en mi palabra lo suficiente. Y de veras que he sido confrontado. Y de veras que siento la necesidad de ponerme al corriente. No sé si les haya pasado, pero siento como cuando ibas a la escuela, te dabas cuenta que tenías trabajos pendientes o tareas pendientes y que se acercaban los exámenes y que ibas a reprobar si no te ponías al corriente. Así me siento. Siento que si no me pongo al corriente, que si no me esfuerzo, voy a reprobar. Pero no es un examen, es una vida. Yo no quiero que mi vida esté reprobada. Yo no quiero que mi vida sea sorprendida por las pruebas. Y cuando mis hijos tengan una necesidad de enfrentar un reto, cuando mi familia tenga una necesidad de enfrentar un reto, yo no sea una luz, yo no sea alguien que esté velando para guiarlos. Porque tú y yo fuimos llamados a nuestra familia para ser los que velan, ser los veladores, los que cuidan la luz. Para que cuando ellos estén en medio de la noche, alguien les pueda decir, es por acá. Para cuando estén desesperados, estén preocupados, tú y yo les podemos decir, este es el camino. Así dice Dios. Y no estemos todos a oscuras, sin saber hacia dónde vamos. Tenemos que velar para no entrar en tentación. Tenemos que velar por lo menos una hora. Y no te digo que pongas un cronómetro, 60 minutos, voy a orar, Señor, agárrate que ahí te voy. No. Hay que hagas el compromiso de estar buscando más cada día a Dios en oración y más cada día a Dios en el estudio de su palabra. Porque solo su palabra es verdad y solo su verdad permanece. Y solo la oración nos comunica de manera directa con Dios. Amén. ¿Les parece si terminamos este tiempo velando y llorando para no entrar en tentación? Váyanos con una oración, amigos, por favor. Y deja tus cosas, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Hagamos un ejercicio de reflexión. Y piensa por un momento. Que eres un apóstol del Señor. La palabra apóstol significa enviado. Y eres un apóstol para tu familia. Eres un enviado de Dios a tu casa. Un enviado de Dios en tu matrimonio. Un enviado de Dios con tus hijos. Un enviado de Dios para tus padres y para tus hermanos. Un enviado de Dios en tu lugar de trabajo. Un enviado de Dios con tus vecinos. Con la gente que se está perdiendo. Eres un enviado a conservar la luz. A velar, a hacer que esa luz que ha brillado entre nosotros, la luz de Jesús, no se apague en nuestro corazón por los afanes del mundo, que nuestros ojos no se carguen de sueño por ignorar la palabra. Velar para hacer luz a los que hoy están en tinieblas. Los días son malos, pero Dios es bueno. El tiempo es difícil, pero Dios es soberano. Y la única manera de que la noche termine y amanezca es tomados de la mano del Señor. Así enfrentó Cristo a la cruz. No evitó el padecimiento, pero sabía cómo enfrentarlo. Y al final, toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra por saber enfrentar la prueba. Seamos conscientes, mis amados, que nos toca quizás sufrir y batallar y ser probados, pero que enfrentaremos la prueba, ese tiempo difícil, los días malos, sabiendo cómo hacerlo, confiando y dependiendo de Dios. Para que la luz de Jesús brille en nuestros hogares y cada miembro de nuestra familia suba al arca. Vamos a hablar con Dios.
Amado Padre, hoy reconocemos, Señor, que no hemos estado atentos al mensaje que nos das por medio de tu palabra, que hemos querido solo escuchar lo bueno y lo positivo. Pero ¿cómo alcanzaremos las promesas? ¿Cómo heredaremos las bendiciones si no somos capaces de superar la prueba? Tú estás probando al mundo, nos estás demostrando quién tiene el control, quién está por encima de todo, y ese eres tú. Hoy queremos venir ante tu presencia, Señor. Queremos velar, queremos orar para no entrar en tentación. Queremos santificar nuestra vida y recibir la sabiduría para saber cómo actuar. No queremos actuar por impulsos, peleando, que así no se resuelven las cosas. Ni queremos huir y escondernos de manera cobarde, porque eso no bendice a nadie. Enséñanos, Padre, a ser como tú. Enséñanos, Cristo, a ser como tú, a depender del Padre y enfrentar la adversidad como le envíes, sabiendo que al final el que permanece fiel después de la prueba recibe la corona de la vida. Y no es por nuestras obras, sino por las tuyas. Es por lo que hiciste en la cruz que podemos estar confiados de que saldremos adelante de esta prueba, que este no es el fin. Ayúdanos a hacer luz para los que hoy están en tinieblas, a orar y clamar por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por la iglesia, por los hermanos en la fe, por los perdidos, por aquellos que aún no te conocen, por los pródigos que se alejaron, por los necesitados, por los que hacen el mal. Que podamos clamar por todos ellos y meditar en tu palabra para ser aquellos que velan y llevan la luz en medio de la noche oscura. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Que no digas de nosotros ni siquiera una hora. Que podamos pasar esa hora en intimidad contigo, escuchando tu voz y derramando nuestro corazón a tus pies. El tiempo de comunión y de intimidad, que nada lo detenga, que vivamos por ti y para ti. Yo te lo pido, Padre, en tu precioso nombre, Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Y amén. Pues espero que el Señor nos haya hablado esta noche.